Bueno, buenas tardes, mi nombre es Dina María Ríos Álvarez, soy egresada de la Corporación Universitaria Lasallista. Y mi nombre es Natalia Cárdenas, soy egresada también de la Universidad de La Salle hace 18 años. Orgullosas de ser lasallistas y de pertenecer a un programa acreditado en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Es el primer programa creado en Antioquia con una trayectoria de más de 35 años. Nuestra experiencia de 20 años en la industria de alimentos nos permite brindar estrategias y metodologías para asegurar la inocuidad de los alimentos, brindando un acompañamiento a todas las personas a nivel global que permita con tranquilidad consultarnos dudas o inquietudes en materia de seguridad alimentaria. Estamos entonces dispuestas a resolver cualquier inquietud o duda con nuestro conocimiento y experiencia en el tema de alimentos. ¿Cómo comparto la diapositivas? Comparto las diapositivas. Hola, ¿cómo compartimos las diapositivas? No pasa, no sirve. No. Gracias. Chao. Ok, entonces empezamos con el tema de inocuidad de los alimentos en tu entorno en momentos de emergencia mundial, con dos ingenieras de alimentos, con una experiencia de 20 años en el tema de alimentos. Voy a empezar a explicar un concepto básico y muy sencillo. Quiero aclarar que nosotros somos ingenieras de alimentos, no somos ni epidemiólogas, no somos doctoras, pero sí somos ingenieras de alimentos con amplia experiencia en términos de medida y inocuidad, y queremos reforzar estos conceptos que son tan importantes y necesarios en este momento de pandemia, con este virus que se presenta en el mundo y que es nuevo, que se están descubriendo todavía muchas formas en los que podemos prevenir y evitar o se puede contagiar este virus. Quiero entonces explicarles que un virus necesita, para poder producirse y reproducir sus copias, estar en un huésped, o sea, estar en una célula viva para que él se pueda reproducir. Mientras que en términos de una bacteria se puede reproducir sola y en superficies durante más tiempo. O sea, el virus necesita transportarse por un medio o estar en un medio y entrar a un vivo y ahí reproducirse. ¿Por dónde entra este virus? Por la zona T, que es la zona de los ojos, la nariz y la boca, ¿cierto? Cuando hay una superficie que está contaminada con este virus y llevamos nuestras manos a los ojos, a la nariz o a la boca, es la única fuente que va a tener este virus para entrar. El virus no entra por la piel, no entra por el cabello, no entra por las manos. Entonces es importante, y por eso lo han dicho mucho en medios masivos de comunicaciones, de el lavado de manos, la limpieza y no tocarnos con las manos esta zona T de la cara. Entonces, esa es la gran diferencia entre un virus y una bacteria. Una bacteria es más, su tamaño es más macroscópico. El del virus es más pequeño y solamente puede entrar por estas tres zonas. Bueno, nosotros cuando quisimos y tuvimos la oportunidad de que la universidad nos invitara a aportar conocimiento y resolver muchas dudas en las personas,
queremos mostrar en términos de inocuidad todas las oportunidades y los conocimientos y los desafíos que tenemos no solamente con esta pandemia, sino que se pueden venir y se pueden presentar a futuro con situaciones a nivel mundial. Con esta situación que está sucediendo actualmente, creemos que todas las naciones y todas las personas se han podido dar cuenta de que los seres humanos podemos vivir exentos de cualquier cosa, lujos, cosas materiales, pero no de la salud y de los alimentos. Y eso creo que nos ha quedado muy claro a todas las personas. Quiero preguntar, perdón, hago una pausa, si están escuchando la transmisión, si están escuchando, porque vemos mensajes que dicen que no escuchan o que se cayó la transmisión. Por favor, nos ayudan y nos responden. Bueno, digo con el tema porque veo que a algunos se les ha ido la transmisión, pero nosotros acá seguimos con varios participantes. Entonces, como les veníamos contando, o sea, el mundo, las naciones y todas las personas se han dado cuenta con esta situación actual que podemos vivir exentos de cualquier cosa, de lujos materiales, pero no de la salud ni de los alimentos. Ya pues el cuerpo es el único lugar que tenemos para vivir. Y acá es donde nosotros como profesionales expertas en alimentos queremos compartir nuestro conocimiento en temas de inocuidad alimentaria, que sabemos que serán temas de cuidado muy positivos para todas las personas y la industria alimentaria que se van a necesitar no solo hoy, sino en un futuro para otras situaciones que puedan venir más adelante. O sea, no, entendamos que esta situación nos va a dejar es un aprendizaje de que en este momento los alimentos y la salud de los seres humanos es lo fundamental y lo más importante. Y como los alimentos hacen parte también de lo que es la salud del ser humano, queremos enfocarnos a temas de inocuidad también para prepararnos y prepararlos a ustedes y a todas las industrias de alimentos para las cosas que se pueden presentar en un futuro. Quiero primero entonces entrar a definir qué es el término de inocuidad, que quiero que sea muy explícito y ser muy clara para todas las personas. Yo sé que acá tenemos profesionales en el tema de alimentos, pero también hay personas que de pronto no conocen mucho la terminología y queremos ser muy claros explicándoles el principio del término de inocuidad. ¿Qué es inocuidad en un alimento? Es garantizar que el alimento no le cause daño al consumidor en el corto, mediano plazo, ni inclusive la descendencia. Entonces, cuando hablamos que un alimento no le cause daño al consumidor en el corto plazo, quiere decir que en el momento del consumo del alimento, la persona no le cause daño que sea totalmente inofensivo para él, pero que también a mediano plazo, e inclusive cuando esta persona, en este caso las mujeres, tengan una descendencia, tengan hijos. Entonces, en tema de alimentos, es algo que necesitamos ver y conocer todo de las situaciones mundiales que están pasando y que van a pasar, no solamente con el COVID-19. Quiero hablarles de este tema que es muy importante, que algunos conocen, y si no quiero hacérselo conocer a varias personas, y es el gran reto y el desafío que tienen las empresas para garantizar el alimento para tanta población que hay en el mundo.
para que no nos lleguemos a desabastecer de alimentos. Para esto hay una situación que ha ocurrido y es la compra o la unión de Bayer y Monsanto. Bayer es una empresa farmacéutica, Monsanto es un laboratorio que producía también todo lo que es el tema de herbicidas y pesticidas, y es el creador de semillas genéticamente modificadas para el mundo. Cuando hablamos de ese tema también, en la forma de abastecer y el sistema de abastecimiento para la población mundial, entramos a analizar este tema porque puede a futuro también causar impactos directamente en la inocuidad del alimento. ¿Qué impactos puede causar? En este momento hay varias causales y varios entredichos con esta empresa por sus demandas en varios países como Estados Unidos, Argentina, Perú, que al consumir productos que están con residuales de, por ejemplo, en este caso del glifosato, que es un herbicida del que depende el éxito comercial de estas dos empresas, hay un entredicho con estos residuales porque hay varias personas que están demandando porque genera a futuro cáncer en las personas. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, no solamente estamos hablando de lo que está pasando actualmente con el COVID-19, sino que también pueden venir más adelante otra serie de factores que se pueden unir a la inocuidad de los alimentos y a la salud de las personas, que nosotros como profesionales de alimentos tenemos que estar preparados para esas situaciones futuras. O sea, el gran problema es cómo abastecer y cómo alimentar y tener una seguridad alimentaria para toda la población que actualmente está en crecimiento, pero también a futuro, ¿qué pueden causar esos alimentos? Entonces, yo creo que este tema también es importante que nos preparemos, que lo conozcamos y que nos demos cuenta de que también puede afectar a futuro la inocuidad y la salud de las personas. Hay otro tema también que afecta o directamente interviene en la inocuidad de los alimentos. Dame un segundo, yo hago una... En este momento hay otro tema que es importante conocer, que a futuro puede afectar la inocuidad de los alimentos, y es la contaminación con metales pesados. Como bien sabemos, las aguas pueden estar contaminadas por diferentes tipos de metales como mercurio, arsénico, cadmio, plomo, por tantas empresas y refinerías que hay, tantas empresas petroleras. Este momento es importante que ustedes conozcan que esto puede afectar directamente la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Porque va a quedar residual de estos contaminantes en las personas y pueden causar a futuro malformaciones físicas, y otra serie de problemas a la salud. Entonces, son cosas que los seres humanos, el mundo y las naciones tenemos que estar preveyendo para que no afecten la inocuidad de los alimentos.
Otro de los temas importantes que vamos a hablar acá de la inocuidad de los alimentos a futuro, de los que el mundo debe estar preparado, es el tema que sucedió, el acontecimiento que sucedió el 11 de marzo del 2011 a causa de un terremoto y un tsunami en Japón, en el cual 2 de las torres centrales nucleares sufrieron unos acontecimientos. Estas torres nucleares estallaron. Esa agua radiactiva está en este momento contenida en unos tanques. Lograron filtrarla, pero hay un metal pesado que en este momento no se pudo filtrar y esa agua en el momento, dicen en Japón, que se va a poder contener solamente hasta el 2022, que esa agua no va a tener la capacidad suficiente de almacenamiento y esa agua va a tener que ser nuevamente depositada en los océanos. Entonces, también nos vamos a ver inmersos en una situación de contaminación radioactiva por el agua y esa agua llega a contaminar los alimentos. Entonces ya estamos hablando de una serie de peligros y de riesgos que pueden ocurrir en los alimentos. A futuro, ¿qué es lo que estábamos hablando? Nosotros queremos hablar e informar y prevenir a las personas con conocimiento para que esta situación mundial no sea la única, sino que varias cosas también nos preparemos porque van a afectar la inocuidad de alimentos y la salud de las personas. Vamos a hablar de este tema también que es importante para la inocuidad de los alimentos. Vamos a hablar en este momento de un tema muy importante que es el tema de bioterrorismo. El tema de bioterrorismo, sepamos acá que de dónde son los antecedentes de este tema o de esta normatividad que para las empresas de alimentos ha sido muy importante, y es el tema de food defense en la industria de los alimentos. Sus antecedentes ocurren el 11 de septiembre con la caída de las Torres Gemelas y el 18 de septiembre del 2001 con una carta con Atlas que llega al Capitolio. En respuesta a estos ataques bioterroristas, se crea una ley de seguridad en salud pública donde se emite que no solamente, y se habla de que no solamente van a haber a futuro estos ataques terroristas con estas situaciones, sino que también pueden ocurrir con alimentos contaminados. Entonces, la contaminación de los alimentos puede ser de manera directa o de manera ya con un acto terrorista malintencionado. Tenemos que estar preparados también en esta situación mundial. ¿Por qué? Voy a explicar casos puntuales. Hemos visto por medios masivos y por comunicación que las personas de pronto pueden atentar contra los alimentos. Hay personas que, por decir algo, pueden grabarse filmando, tosiendo sobre un alimento, escupiendo sobre un alimento, tocando el alimento o soplándolo y volviéndolo a empacar. O sea, las empresas, los supermercados, las industrias deben de estar preparados para este tipo de acontecimientos terroristas que pueden pasar y tomar en este caso los controles y las medidas de precaución para que esto no pase. Puede pasar que una persona y se puede, en este momento hemos visto videos y ha pasado que entran a un supermercado y abren un pan, abren un producto y empiezan a toser sobre él. Entonces, quiero explicar aquí también cuando la duda, que si por ejemplo una persona tose sobre un alimento o escupe sobre un alimento y está contaminado con COVID, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿qué puede pasar con ese alimento? ¿La persona se puede contaminar? Sí.
sí se puede contaminar, porque como lo dije al principio, el virus se transmite por vías, por las mucosas, por la saliva, por la mucosidad y por los ojos, ¿cierto? Entonces, si una persona lame un producto o escupe sobre un producto, entonces otra persona que lo consuma sí lo puede adquirir este virus. Entonces, puede pasar que en este momento de situación, que estamos en un momento de situación de estrés, de confinamiento, las personas están encerradas, están estresados, pueden acceder a estos ataques terroristas para crear pánico en el mundo. Entonces, ¿qué es importante? Que en los supermercados, en las tiendas, en los restaurantes, se tenga un control muy exhaustivo del personal que ingresa, de los visitantes, de los proveedores, de los mismos empleados, tener cámaras para hacer estos controles y tener personas también de pronto infiltradas en los supermercados que puedan hacer control y estén revisando que estas situaciones no pasen. Bueno, para hablarles también del tema de inocuidad, entonces, en este momento que está la situación delicada en el mundo, vamos a hablar de 4 términos que es importante que conozcan las empresas que elaboran alimentos, los profesionales en alimentos, porque aquí hay una oportunidad muy grande para el control y la exigencia también de las autoridades sanitarias y de las personas que son en este momento los que estamos cuidando y velando por la salud y por la alimentación de las personas. Entonces, hablando del término de food fraud, adulteración del producto, en este momento, empresas que pueden necesitar o querer de manera inescrupulosa ganar económicamente mayor dinero, pueden adulterar las materias primas, pueden adulterar un producto, y entonces nosotros debemos estar muy conscientes también y ser muy analíticos en las compras, por ejemplo, en este caso los supermercados, de revisar estos productos, de hacer auditorías y no descuidar en este momento de situación esos controles, porque aparte de que hay una pandemia con el COVID-19, podemos también generar también otros problemas de salud pública. El tema también de incumplimiento con las especificaciones del producto. Personas inescrupulosas también pueden incumplir con lo que están declarando en el producto, en su etiquetado. Pueden estar haciendo un producto con ciertas materias primas importadas o de su país y estar incumpliendo también de pronto con las especificaciones, o sea, estar mintiendo en lo que realmente le están ofreciendo al cliente. Podemos hablar también del término de contaminación del producto, cuando es no intencional, pero que el producto igual sale contaminado y puede causar daño a las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que tener controles de BPM y controles de limpieza y de higiene. Miremos que este COVID-19, ¿qué hace? Es las mismas BPM, las mismas buenas prácticas de manufactura que hemos tenido durante todo el tiempo, pero simplemente es reforzar esas buenas prácticas. No hay nada extraordinario que podamos hacer. Todavía no hay bibliografía ni aportes científicos de cómo combatir este virus de una manera extraordinaria, solamente con cosas muy sencillas como el lavado de manos, lavado de superficies, una buena higiene y una buena limpieza. Entonces, en este caso, seamos más reiterativos en esas BPMs y en esos controles higiénicos. Y tengamos en cuenta que entonces que en el término de contaminación intencional, tener mucho cuidado en los supermercados, en las mayoristas, en las minoristas, en los restaurantes, con esas personas que de pronto puedan hacer uso de sus redes sociales para crear pánico
y crear también de pronto seguidores malintencionados para hacer daño y publicar esto en sus redes sociales, como es escupiendo de pronto un alimento o abriendo un alimento, que ya lo hemos visto en redes sociales. Entonces, estos 4 términos son demasiado importantes para que en este momento tengamos en cuenta y sea una oportunidad de evaluar y de reforzar en estas 4 situaciones que pueden pasar. O sea, que no se nos vuelva un tema de salud pública mucho mayor estos problemas. Entonces, en la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus. No existe una vacuna. Simplemente la forma de prevenir esta enfermedad es evitar la exposición a este virus. Reforzando, como lo dije ahorita, las mismas BPM, reforzando las BPM, las mismas buenas prácticas que hemos venido manejando y cosas muy sencillas como el lavado de manos y no tocarnos la cara cuando hemos tocado superficies. Que ese tema lo haremos más adelante con Lina, que con su experiencia también en el tema de higiene. Pero acá quiero hablarles de algo también en este tema muy importante. No existe vacuna ni todavía hay un remedio exacto para combatir esta enfermedad. Quiero ser acá muy reiterativa en algo y es en la buena alimentación que deben tener los seres humanos. O sea, en este momento de crisis, los seres humanos se deben alimentar con alimentos ricos en vitaminas, en minerales y en proteínas. Hay un estudio de Noruega y de España que se hizo con personas y con ratones que durante un largo tiempo estuvieron consumiendo comida chatarra, papitas, galletas, gaseosas, pasteles. Estuvieron por largo tiempo consumiendo estos productos y esas personas y estos ratones representaron mayores y altos niveles de agresividad. Personas que de agresividad y de miedo. Entonces, en este momento que estamos confinados en nuestras casas, cuidándonos, alimentémonos bien, porque este es un momento de tensión donde sabemos que la economía fluctúa en este momento y puede disminuir para muchas familias. Entonces, a eso tenemos que sumarle la agresividad de estar consumiendo también productos que no son adecuados para una buena alimentación, que no nos nutren. Este estudio que se hizo en Noruega y en Argentina, lo hicieron en cárceles también con varias personas y ellos los estuvieron alimentando durante 90 días más o menos con comida chatarra y presentaron mayores problemas y tuvieron que meterlos a celdas confinados porque tuvieron muchos inconvenientes y altercados entre sus mismos compañeros, mientras que a otra población de cárcel los alimentaron con proteínas, con vegetales, con nutrientes, con minerales, y estas personas estuvieron durante ese tiempo más tranquilos, más relajados y no hubo tanto inconveniente ni tanto problema. Entonces también nuestra invitación es que se alimenten bien, se alimenten de forma nutritiva. Y que acá quiero contarles un caso, una historia de algo que nos sucedió hace unos 3, 4 años. Espero que todos me estén escuchando. Algo que sucedió hace 3, 4 años. Nosotros en el año más o menos estamos capacitando entre unos 3.000 o 4.000 personas en el curso de el buen manejo
de manipulación de alimentos y en términos de inocuidad. Cuando hicimos el curso de manipulación, hicimos paralelamente unos análisis que se le hace a los manipuladores de alimentos, que es un análisis de frotis de uña, de frotis de garganta y examen coprológico. Cuando tuvimos los resultados, una de las personas que se le hizo el examen resultó con un microorganismo en su materia fecal muy extraño y muy contagioso, que no es muy común encontrarlo en la población y menos acá en Colombia. No es común encontrarlo en las personas. Era un microorganismo muy contagioso. Cuando llamamos a esta señora, aparte, le preguntamos cuáles eran sus hábitos higiénicos y sus hábitos de comida. La señora empieza a llorar y nos cuenta que ella tenía cáncer. Nosotros le dijimos, bueno, pero el cáncer es un virus, nada tiene que ver con lo que en este momento, por lo que te llamamos, cuéntanos qué pasa. La señora seguía llorando y nos dijo, les vamos a decir la verdad, alguien me dijo, les voy a decir la verdad, alguien me dijo que consumiera gallinazo para curar el cáncer. No sé si acá, que están conectados de varios países, alcanzan a entender qué es o saben qué es un gallinazo. Un gallinazo es un animal carroñero, que se consume o come todos los desperdicios que puedan haber en un río o en cualquier parte de la zona. Entonces, o sea, no sabemos qué microorganismos o qué patologías podía tener este animal y la señora estaba consumiendo esto. Entonces, no creamos también en todo lo que las personas nos digan que consumamos, en todo lo que nos digan que hagamos, que nos tomemos, porque eso también puede afectar, aparte que tenemos un virus, nos puede afectar nuestra salud. Entonces, cuando tengamos los síntomas o estemos diagnosticados con este COVID, que sea explícitamente todo por formulación médica y no creyendo en redes sociales o en cadenas de cuestiones que puedan decir que eso nos puede aliviar. Entonces, seamos muy certeros con la comunicación, muy asertivos con la información que estamos dando y que estamos escuchando y que estamos leyendo de todos los medios. Quiero saber si todos me han escuchado hasta el momento, la exposición. Si tienen alguna duda, nos la pueden ir escribiendo en este momento en el chat. Más adelante vamos a reunir todas estas preguntas y darles el espacio a ustedes para que hablen también. Bueno, para darle entrada entonces a mi compañera Lina, quiero contarles que nosotros somos ingenieras de alimento, somos expertas en el tema de limpieza y desinfección para plantas de alimentos. Ha sido nuestro trabajo durante muchos años, procurar y velar porque un alimento salga sano, limpio y adecuado para las personas y que no causen ellos
ninguna enfermedad o infección, ninguna enfermedad o intoxicación. Y esa es nuestra misión desde BPM Asesorías, con nuestro conocimiento que tuvimos en la Universidad de La Salle, esa es nuestra misión. Queremos acá hablarles entonces que las prácticas mínimas de higiene que debe tener una persona que manipula alimentos son las básicas. O sea, recordemos estas prácticas básicas, que es un buen lavado de manos y no toser o estornudar sin tener un control en el antebrazo para las partículas. Entonces, esas dos son las prácticas mínimas de higiene que debe tener un manipulador de alimentos o una persona desde su casa. Entonces, ya quiero darle entrada a mi compañera Lina, que nos va a reforzar, como se los decía ahorita, para combatir este COVID-19 es las mismas BPM, pero simplemente reforzarlas. No hay nada extraordinario, no hay nada diferente de lo que ya está inventado, de lo que ya está creado y de lo que hemos visto durante todos estos días. No hay nada diferente. Simplemente reforcemos estas prácticas. Y para eso entonces los quiero dejar con Lina María, que es experta también y socia mía de la empresa en el tema que hemos venido manejando en temas de limpieza y desinfección en las empresas de alimentos. Entonces los invito a que sigan conectados a nuestra transmisión y que escuchen las recomendaciones que les va a decir ella para ese refuerzo y esas buenas prácticas que vamos a tener entonces en supermercados, con los domiciliarios, en las mayoristas y en nuestros hogares, que es muy importante, es el lugar donde pasamos bastante tiempo. Muchas gracias a todos ustedes, yo me retiro. Cualquier pregunta entonces ahorita del tema que les expuse lo iremos contestando y muchas gracias. Bueno, el tema de buenas prácticas de limpieza en casa es un tema que nosotros desde hace poco incursionamos. Iniciamos con algunos de nuestros clientes en sus casas y por eso le quisimos poner el nombre de buenas prácticas de limpieza en casa, porque es un nuevo concepto que con este virus que tenemos y esa pandemia a nivel mundial, podemos ir introyectando en nuestros hogares y en algunos entornos en los cuales nosotros nos desempeñamos. Bueno, hay algunos tips en cuanto a los temas de desinfectantes. Hay varios tipos de desinfectantes que atacan el COVID-19. Hay unas mezclas que son prohibidas. Esas mezclas las tenemos acalladas. Es el cloro más el vinagre. Es una mezcla que produce un gas y que puede tener problemas respiratorios y quemaduras, enrojecimiento en los ojos. Igualmente tenemos el cloro más el amoníaco, que también es un gas tóxico, o el cloro más el alcohol en gel, que también es un químico altamente tóxico, o el vinagre más el peróxido de hidrógeno, que es corrosivo y peligroso. Hay que tener mucho cuidado de no hacerlo y también de nosotros revisar el tema con nuestras madres o con nuestros familiares, porque hay personas que realizan este tipo de mezclas y resultan ser muy peligrosas porque pueden causar problemas respiratorios, quemaduras y enrojecimientos en varias partes del cuerpo. Bueno, hay algo muy importante y es con respecto a todo lo que es la limpieza de todas las ropas hogar, de pijamas y algunos implementos que nosotros también llevamos a los procesos de lavado, y es que a temperaturas superiores de 60 grados podemos inhibir la acción de este virus. Entonces, las personas que tengan secadoras en la casa las pueden poner a funcionar porque eso les ayuda muchísimo. O también realizar un proceso de planchado de la ropa, pues porque eso también tiene altas temperaturas y favorece obviamente pues a eliminar el virus. Bueno, hay unas buenas prácticas que se tienen y que debemos de tener
muy presente, pero hay unos pasos que debemos de tener en cuenta para poder tener como estas buenas prácticas en muy buen funcionamiento. Debemos identificar muy bien los puntos de limpieza que tenemos en nuestro entorno, o en nuestras casas o en nuestros lugares de trabajo, y puntos de difícil acceso, que son los que más olvidamos y los que más en este momento debemos de profundizar e incluir dentro de rutinas de limpieza y desinfección. Incluir también un orden en la limpieza, de arriba hacia abajo, de la parte más interna hacia la parte ya exterior. Ese orden es muy importante para que no generemos mezclas o contaminaciones cruzadas y hagamos una limpieza de manera desordenada. Muy importante también es definir una lista de trabajo, qué voy a hacer hoy, qué voy a hacer mañana, por dónde voy a empezar. También el tema de los implementos de colores es un tema que lo utilizamos mucho en las industrias de alimentos, y nosotros ahora que tenemos estos nuevos servicios en la empresa lo hemos incursionado mucho con los empresarios. Inclusive ya hay muchos de nuestros clientes que tienen ya la conciencia de utilizar los implementos de colores en casa. Nos han comprado varios insumos de varios colores porque ellos quieren incursionar también en esta práctica en las casas de tener los colores también independizados, por lo menos 2 colores, uno para las zonas limpias, otro para las zonas más sucias, y así vamos disminuyendo la contaminación y vamos generando un ambiente más limpio y más seguro en nuestros hogares. Muy importante definir las frecuencias. Dependiendo obviamente de la cultura que tenemos cada uno y de lo que nos han enseñado en nuestras casas, definir la frecuencia de limpieza. Ahora tenemos que tener una frecuencia mucho más estricta y realizar estos procesos completos en nuestras casas 2 o 3 veces en la semana, porque no solamente con este COVID debemos de estar atentos como a las limpiezas, sino que debemos de tener ya como una cultura arraigada en nuestro entorno, porque más adelante van a venir otro tipo de virus, y si nosotros mantenemos esas buenas prácticas de limpieza con una frecuencia definida y no tan larga, podemos obviamente garantizar nuestros hogares y garantizar de que no nos vayamos a enfermar, ni nosotros ni nuestras familias. Y de pronto también el tema de las mascotas también es muy importante tenerlo en cuenta, porque son los animalitos que viven con nosotros y que también de igual manera debemos de cuidar, y que cualquier virus o cualquier bacteria o cualquier enfermedad que pueda llegar a ellos, también es muy importante asegurarles a ellos su entorno en el que ellos se van moviendo. Y finalmente, después de todas esas estrategias que les he estado contando, es definir un plan de acción. Ya en el plan de acción ya se revisa qué lugares son de difícil acceso y qué frecuencias voy a tener de limpieza, de lavado, de desinfección, con qué productos, con qué implementos de aseo, cada cuánto los voy a cambiar. Eso es de vital importancia. Bueno, los desinfectantes óptimos para combatir la amenaza mundial son principios a base de amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, soluciones alcalinas cloradas, ácidos peroxiacéticos. También tenemos el alcohol, que también es un desinfectante muy utilizado en las casas y el más fácil pues como de manipular, con unos tiempos de contacto de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Muy importante revisar siempre las etiquetas y las recomendaciones de los fabricantes, porque es vital para que pueda actuar el producto en la superficie. Bueno, hay muchos puntos que ahora en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos han estado intensificando, como son las barandas, las manijas, las botoneras, pero hay otros puntos específicos que debemos de tener mucho cuidado. Uno de ellos son los objetos personales, que también deben de tener una frecuencia de limpieza o de lavado, como son las billeteras, los bolsos donde llevamos los portátiles, las loncheras. También debemos de hacerle limpieza al carnet de las empresas, las cosmetiqueras, que también es un punto importante donde tenemos varios implementos también a desinfectar a nivel interno, donde tenemos las mujeres prácticamente, pues el labial, el espejito, o sea, muchísimas cosas. También debemos de incluir pues como también
allí una frecuencia de limpieza, porque en algunas ocasiones nosotros esa cosmetiquera la ponemos a voltear por baños diferentes en centros comerciales, en otras casas, y nos arreglamos, nos maquillamos y vamos poniendo esos cosméticos en algunos lugares que nosotros no sabemos si fueron lavados y desinfectados. Entonces es muy importante que, como no conocemos esa parte, nosotros lo hagamos como una práctica. Las personas que utilizan lentes, los llaveros, las llaves de la casa, las llaves del carro, todas las llaves que manejemos, incluirles una frecuencia, y muy importante obviamente los celulares, que son de mayor uso. En cuanto a los temas de cocina, incluir los electrodomésticos, los gabinetes, todas las vajillas, inclusive hay muchas vajillas o implementos de cocina que no utilizamos, los tenemos por allá para una fecha especial o porque todavía no los queremos utilizar. Entonces es también muy importante ir desempolvando, ir organizando este tipo de implementos, porque también hacen parte obviamente del entorno. Muy importante el cambio de las esponjas y de los trapos con los que nosotros estamos limpiando y desinfectando, que estamos lavando la loza de la cocina, con los trapos que estamos limpiando superficies, el baño, las puertas, las paredes. Muy importante también definirle a este tipo de implementos una frecuencia de limpieza y desinfección, y también una frecuencia de cambio, que en algunas ocasiones somos felices limpiando y lo que menos cambiamos son las esponjas y los trapos. En cuanto a los baños, lo que son los organizadores, los cajones, los soportes de las toallas, las papeleras, los cepilleros de las personas que lo tienen, incluir allí la limpieza de los frascos. Entonces el frasquito o el envase donde tengo el gel, donde tengo el jabón, donde está también el ambientador, o sea, incluir todo lo que nosotros tenemos y darle también una frecuencia de limpieza, porque eso también nos ayuda a minimizar el riesgo. Los artículos de los escritorios, los computadores, súper importante también incluirlos, los portalápices, todo lo que tenemos allí, los libros, lo que tenemos en los parlantes, todo lo que tenemos como en el estudio o en la parte donde tenemos pues como todo lo que son bibliotecas o lugares de estudio. Súper importante las llantas de sillas, de coches, de mesas, de carros. En las llantas en donde nosotros más hemos encontrado en las industrias suciedad y placas. Entonces es muy importante que nosotros también incluyamos dentro de las rutinas también las llantas que tengamos de algunos implementos en casa. Bueno, la ropa hogar, los juguetes, las cobijas, edredones, toallas, pijamas, protectores de cama, peluches, cortinas, persianas, cojines, alfombras y lámparas. Debemos de definirle también, obviamente, un proceso de lavado. Según la literatura que hemos estudiado, recomiendan cambiar toda esa ropa hogar 2 veces en la semana, para que lo tengamos presente, porque sabemos que los ácaros que permanecen en los colchones y en las almohadas tienen muchos microorganismos que desfavorecen mucho la limpieza y el orden en nuestras casas. Entonces es muy importante también tener presente esta ropa hogar. Bueno, los medios de transporte son supremamente importantes también incluirlos. La limpieza en el auto, hacerla de manera detallada, la cabrilla, la palanca, las botoneras, todo lo que tenemos a nivel interno, lo que tenemos guardado también allí, que a veces guardamos la licencia, los carnet, unas gafas. Muy importante también hacer esa limpieza detallada en estos puntos. Las personas que tienen su motocicleta, de igual manera, lavar muy bien todas las partes que tiene este medio de transporte. Las personas que tenemos bebés, el coche es vital, porque el coche nosotros vamos paseando el bebé en los centros comerciales, en la unidad, y miren que ese es uno de los que tiene también llantas. Entonces es muy importante que siempre antes de entrar a la casa o donde vayamos a dejar el coche,
también limpiemos las llantas y le hagamos una limpieza adecuada al coche, y lo mismo a la silla del bebé. La silla del bebé en algunas ocasiones también la sacamos a partes externas que no sabemos cómo la limpiaron, cómo la desinfectaron, o muchas veces hemos visto personas que descargan la sillita del bebé en el piso, entonces ese piso no sabemos del centro comercial, de alguna vecino, de la unidad, no sabemos qué tiene, entonces también es muy importante incluir dentro del proceso de limpieza y desinfección la silla de los bebés, y los cascos, que también los cascos de las motos también se deben de lavar, no solamente limpiarlos por fuera, sino que también se deben de lavar su parte interna, pues porque todo el tiempo tenemos la protección de la cabeza, y sabemos que en la cabeza también hay otros microorganismos existentes que nos pueden enfermar. Bueno, las formas más adecuadas para la limpieza las tenemos acá en esta pirámide. Iniciar de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera es muy importante en todas las superficies. Del techo bajamos por las paredes que terminemos en el piso, y obviamente, como les comentaba ahorita, desde la última alcoba hasta afuera. Debajo de las mesas, debajo de cajoneras, de sillas, de muebles de televisor, de bibliotecas. Muy importante incluir detrás de las puertas, también los zócalos a veces se nos olvida también limpiarlos, y allí se recoge mucha suciedad y mucho polvo. Las bisagras igualmente, los marcos de puerta, y muy importante el timbre. En ese momento el timbre juega un papel supremamente importante, porque en algunas casas llegan los de los domicilios o llegan vecinos y no sabemos quiénes sí se hicieron el proceso de limpieza, de lavado de manos. O sea, debemos de asegurar mucho el timbre de la casa, que es un foco de contaminación bastante importante. Incluir esquinas, juntas y todos los puntos de difícil acceso, porque allí es donde más se puede tener ese punto de contagio. Bueno, otras recomendaciones muy importantes que debemos de tener en cuenta, no solamente en la parte de limpieza, sino también en el orden que tenemos en nuestras casas. Debemos de liberar espacios, aprovechemos ese tiempo de que cuando hagamos la limpieza podamos liberar espacios. Hay elementos que utilizamos, que necesitamos, otros que los necesitamos por si de pronto, o que finalmente no los necesitamos. Clasifiquémoslos, revisémoslos muy bien, cómo los podemos ordenar, cómo podemos dejar lo que necesitemos, y si podemos eliminar lo que no nos sirve porque está mal o porque no lo utilizamos, lo podemos donar, lo podemos regalar, o simplemente se puede enviar al reciclaje. Pero muy importante que aprovechemos ese tiempo que estamos en casa para que hagamos un orden, hagamos un inventario de realmente qué tenemos y qué no tenemos, porque eso también favorece mucho las actividades de limpieza y desinfección, y vamos minimizando los puntos de difícil acceso. Bueno, acá continuamos con el tema de las buenas prácticas en lo que es supermercados, tiendas, mayoristas y minoristas. Bueno, es importante que nosotros seamos selectivos en la consecución de nuestros alimentos en estos sitios, que mínimamente veamos que cumplan con unas normas higiénicas sanitarias, donde el personal esté adecuadamente vestido, que el lugar se vea limpio, que se vea un buen manejo de residuos sólidos, que se vean buenas prácticas de limpieza dentro del establecimiento. Entonces, en este momento que estamos en esta situación, tenemos que también ser muy estrictos y selectivos a la hora de comprar y en qué lugares compramos. Yo sé que debemos apoyar la economía mediana, pequeña, pero también como clientes debemos de ir marcando la pauta de ser exigentes en estos controles. Debemos marcar la pauta y ser exigentes para que las personas vayan cambiando y ese conocimiento y ese chip de hacer las cosas inadecuadamente. Entonces, si nosotros como clientes y consumidores nos volvemos más exigentes y más estrictos con esas prácticas, yo sé que el que no cambia con el cambio lo cambia. Si hay supermercados pequeños que no quieren hacer
caso quieren implementar estas prácticas, pero si las personas dejan de consumir en estas superficies y en estos mercados, exponiéndoles a ellos por qué la situación de no comprarles a ellos, yo creo que ellos se van viendo que ver abocados a cambiar esas estrategias y a cambiar esas metodologías y formas de trabajo. Pero es desde el cliente que tenemos que ser también, tomar esa conciencia y ser exigentes. Por eso les explicaba yo entonces el conocimiento de lo que es la inocuidad, o sea, que es un alimento que no nos cause daño, y eso lo tenemos que entender todas las personas y todos los clientes que debemos de comprar alimentos sanos y seguros, que no estemos dispuestos a pagar por un producto que nos pueda causar daño a nuestra salud, ¿cierto? Entonces, en los supermercados, primero, revisar unas condiciones higiénicas. Es importante, por ejemplo, también que las personas que atiendan tengan una adecuada vestimenta, que estén limpios, que las instalaciones estén limpias, que veamos una adecuada recolección de residuos sólidos, que veamos un adecuado almacenamiento de los productos. Por ejemplo, la tendencia mundial es a productos destapados. ¿Por qué? Porque por el tema de ambiental en el manejo de empaques y de plásticos. Pero también esto nos enfrenta a una situación de que al estar los alimentos tan expuestos, pues va a haber mayor contacto, mayor manipulación, y las personas pueden hablar y toser sobre esos alimentos. Entonces ahí está un tema que puede ser contradictorio para algunos desde la parte ambiental, pero para otros desde la parte de inocuidad y de salud puede ser también importante. Entonces, para no llegar en estas contradicciones y poder tomar una solución, es crear mecanismos, estructuras de exponer esos alimentos que sean más seguros y que protejan el ambiente, pero que no sean empacados individualmente, pero que también el manipulador o el cliente no tenga tan acceso directo a tocar esos productos o hablar encima de ellos. Casos como vitrinas, como tener personas ahí pendientes por ejemplo, cuando el cliente seleccione un producto, la persona se lo pueda, solamente una persona pueda tener acceso a tocar el producto y entregarlo al cliente. Entonces, es esa forma de integral y política, de integralidad en la política de calidad y de inocuidad y de ambiental que tenemos que ver nosotros como profesionales en alimentos, de integrar esa política de cuidar el ambiente, pero también cuidar la salud. Entonces, tenemos que ser reiterativos en que estos almacenes, estos supermercados tengan unas buenas prácticas, que sean limpios, sus coches sean limpios, las canastas donde se compre el alimento, en las canastas cuando uno llega a mercar, pueda acceder a ese alimento, pero las canastas también se vean limpias, lavadas. O sea, nosotros como clientes tenemos que ser las personas más exigentes para que vayan cambiando la metodología de estos supermercados. En una de las preguntas que alcancé a leer ahorita, y es que si alguien, por ejemplo, tose o escupe sobre un alimento, que se puede tomar como un acto terrorista o solamente como un acto irresponsable. En este caso, se puede tomar de las dos formas. Obvio, es un acto irresponsable, pero cuando estamos hablando de un acto irresponsable que va a afectar directamente de pronto la salud de las personas. Entonces, es un acto intencionado que estoy haciendo contra un alimento para que una persona le cause daño. Entonces, se puede tomar como acto responsable y también como acto terrorista. Y eso es lo que las empresas, los supermercados, los minimercados y las mayoristas y los restaurantes tienen que estar implementando dentro de sus programas de control de inocuidad. Dentro de sus programas de control epidemiológico también, tener en cuenta sus empleados, los controles epidemiológicos que a partir de hoy van a intensificar y deben de tener. El control también de fluidos corporales de sus empleados. Hay que tener un programa establecido dentro de las empresas que hable muy bien sobre el tema de control de fluidos corporales. O sea, nadie está exento de, por ejemplo, de que llegue a un supermercado
y por decir algo, voy a decir alguna palabra, se vomite sobre algunos alimentos. Entonces, en ese caso, ¿qué hago yo si estoy dentro del supermercado? Hemos visto muchas veces niños, adultos, que de pronto en un supermercado se vomitan, ¿cierto? O por decir algo, no alcanzan a llegar al baño y tienen una deposición fecal en el momento, también como una diarrea. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Cómo lavar? ¿Cómo limpiar? Y cómo desinfectar. Para eso se tiene que tener un kit especial para fluidos corporales. También recordar, identificado por un código de colores, que sea específicamente para esos eventos ocasionales. No ir a barrer y a trapear o a secar o a desinfectar con el mismo esponja con la que normalmente voy a hacer la desinfección o la limpieza de una mesa donde voy a picar, por ejemplo, la carne en un supermercado. Entonces tenemos que tener en cuenta también todos esos controles y reiterando lo que hablaba Lina de los desinfectantes y los códigos de colores. Entonces, en estos supermercados también es importante los domiciliarios. Los domiciliarios, entonces, son las personas que directamente están en contacto con los alimentos también y los están llevando a otras personas. En este momento, cabe reforzar que los domiciliarios, normalmente ellos entran a un turno de trabajo de 8 horas y están utilizando un uniforme durante las 8 horas. Pero en este momento de contingencia, damos una recomendación que este domiciliario siquiera se cambie 3 veces dentro de su turno, ¿cierto? Que si es posible, también tengan una ducha para que se duchen siquiera una vez o 2 veces dentro de su turno. ¿Por qué? Porque ellos están exponiéndose a llevar durante un día de 8 horas, no sé, 15, 20 domicilios expuestos a contaminación y expuestos de pronto a entrar en contacto con una persona contaminada. Entonces sería bueno que ellos también estar revisándolos con su uniforme limpio, con sus hábitos de higiene limpios, sin barba, el uniforme, el lavado y desinfección de manos, que los cajones también, los cajones donde estás transportando el alimento se incluyan y que durante el día se limpien 2 o 3 veces y se desinfecten, se le aspersión a esas canastas. Lo digo porque voy a comentar un caso particular. Ayer por el número de mi cédula pude salir a mercar, estuve en un supermercado y me tocó ver entonces también las condiciones del domiciliario, ¿cierto? Entonces es importante que el domiciliario refuerce ese aseo en el día durante 2 o 3 veces e incluya esas canastas y esos cajones. Que los alimentos que deban de ir a temperaturas bajas realmente sea un cajón que cumpla con las condiciones y la normatividad. En el manejo de empaques y en el manejo de dinero tirillas, en estos empaques, pues es importante que cuando lleguen a nuestras casas estos productos, no se descarguen sobre una superficie donde yo pueda hacerles una aspersión con un desinfectante, un amonio cuaternario puede ser, y hago una aspersión de esas bolsas y empiece ya a retirar el producto y almacenarlo, sea en una alacena o en la nevera. De igual manera, el manejo del dinero y las tirillas. Muchas veces nos entregan el dinero, la tirilla, y lo ponemos en la barrita, en la mesa. Entonces es muy importante que esas tirillas las revisemos, que si realmente concuerde con lo que le solicitamos en el domicilio o si estuvimos en el supermercado también, y recomendamos botarlas inmediatamente porque muchas veces las dejamos por ahí puestas y esas tirillas también son un foco de contaminación bastante alto. Lo mismo el tema del dinero. El dinero muchas veces lo dejamos la monedita, o sea, tengamos también de pronto entonces otra recursividad, tengamos entonces un tarrito para monedas o dinero en un punto y solamente lo manejamos ahí para que evitemos tener regado dinero y todas esas tirillas. Lo mismo lo que son cajas de cartón, empaques, o sea, todo lo que ya nos resta
después de que nos llega el domicilio, llegar del supermercado, inmediatamente llevarlo a chute de basuras para que no se nos quede acumulado en el piso o sobre alguna superficie que tenemos limpia y que se nos vuelva a contaminar. Bueno, para darle paso a ustedes con las preguntas, queremos terminar con esta diapositiva y es darles un mensaje de que cada vez el mundo es más globalizado, de que cada vez el mundo tiene más retos y desafíos en temas de inocuidad. Como lo decíamos al principio, los alimentos y la salud es lo básico y lo más importante para el ser humano. Entonces, en un mundo donde cada vez entran personas, tecnología, donde entran materias primas, productos, y hay una globalización, tenemos que tener muchos cuidados y estar muy bien informados, enterados de todo y tenemos que tener mucha prevención con lo que a futuro puede pasar en el mundo, ya que hay tanta conexión de todos los temas y todo lo que a todas las personas nos puede ocasionar de pronto un bien o un beneficio o algo que nos pueda perjudicar nuestra salud. Entonces, el tema, otra pregunta que escuché es que el tema de los metales pesados, ¿qué tiene que ver con el COVID-19? Bueno, si bien ustedes saben, la contaminación con metales pesados ya es un tema que se está viendo, la presencia de estos metales pesados en muchas personas en el mundo. Lo tenemos en pacientes, está en pacientes como Perú, Argentina, Colombia, ¿cierto? Ya hay personas con presencia de metales pesados dentro de su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Perú tiene más de 7.000 casos de personas contaminadas con metales pesados. Una persona que está contaminada con eso, su sistema inmune es mucho más delicado, más bajo. Y en Perú están teniendo problemas también con eso. ¿Por qué? Porque son personas que tienen su sistema ya comprometido y se les está haciendo mucho más riesgoso y más difícil de controlar esta enfermedad del COVID-19. Puede atacarlos también de manera muy drástica y también causar la muerte en ellos, porque ya tienen entonces una enfermedad que va a afectar también la presencia del COVID-19. Entonces, o sea, ya es sumarle a una contaminación que tienen en su cuerpo otra enfermedad. Entonces sí tiene que ver y tenemos que estar preparados para el futuro, porque es que esta contaminación de metales pesados no afecta a solo unos países, a futuro, y hoy en día nos puede estar afectando a muchos países porque la presencia de metales pesados está en todos los océanos, en todos los mares, y todos podemos de pronto estar. No sé si recuerdan también, por ejemplo, un estudio que hay ya de varias empresas de cerveza, se hizo un análisis de empresas de cerveza que ya tienen presencia, por ejemplo, de glifosato, ¿cierto? Y de algunos metales. Entonces, la cerveza es un producto que consumen en todos los países, entonces, o sea, y somos muchos las personas que podemos consumir la cerveza, entonces tenemos que prepararlos, por eso les decía al principio, el tema de inocuidad de alimentos, no solamente vamos a hablar del COVID-19, sino de futuras enfermedades y cuidados que tenemos que tener nosotros y tenemos que estar preparados, que nos afecta a todo el mundo, o sea, son cuestiones que no afecta a unos pocos. Así como el COVID hoy nos está demostrando que está afectando a todo el mundo, estas enfermedades, estas situaciones como el fraude alimentario, como el bioterrorismo, como el sistema de la contaminación radioactiva que que pasó en Japón en el 2011 y que ya esos reactores, esos tanques donde está contenida esa contaminación radioactiva no tienen la capacidad de abastecimiento y que en el 2022 pueden soltar esa contaminación a los mares, pues nos vamos a ver afectados todos. Entonces, preparémonos, conozcamos la realidad del mundo y que cuando vuelvan a pasar estas situaciones no sepamos enfrentar. Y les recuerdo, por último, que este COVID-19 es un virus y lo que tenemos que hacer es reforzar las BPM, reforcemos esas limpiezas, esa higiene, o sea, algo tan básico
como nos lo explicaban al principio, lavado de manos, lavémonos las manos, y muchas personas no hicieron caso, no se lavaban las manos, no tenían cuidados de higiene, estornudaban o tosían en grupos grandes. Entonces, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, simplemente es lo que tenemos ya con BPM y los conocimientos que hay, simplemente reforcémoslos, y todos estos programas que podemos tener de control de fluidos corporales, el control epidemiológico, seguimiento epidemiológico y los controles de limpieza, reforcémoslos. Eso es como el mensaje que nosotros queremos transmitirles. Y Lina les va a contar también algo muy importante, y es con el tema de un país. Bueno, como referencia mundial tenemos a Japón. Japón es un país que podemos tener como ejemplo. De hecho, es un país que gracias a sus procesos de limpieza y su rigurosidad en todos los temas de orden y aseo, ha salido triunfante, porque este tema de la limpieza, como son personas tan juiciosas y tan rigurosas en su cultura, los procesos de limpieza le han favorecido mucho a controlar el contagio del coronavirus. Entonces, es muy importante que, como decía Natalia ahorita, pues de que todos los temas de limpieza los tengamos como pilar en nuestras casas y en las industrias, para que podamos obviamente controlar y no llegue obviamente pues esta enfermedad a nuestros hogares o familiares o a las industrias, donde también los empleados también pueden llegar pues como a tener ese proceso. Muy importante que los empresarios incluyan en sus procesos de formación, reforzar mucho todas estas prácticas, reforzar mucho los temas de seguridad, de controles, para que podamos obviamente ir mitigando toda esta problemática mundial. Y ahí les dejo como el tip de Japón. Realmente Japón es un país ejemplo, y lo sabemos por todas sus estrategias que tienen de limpieza. Entonces, para que leamos también un poquito, que también son muchas de las recomendaciones que nosotros les dimos en esta charla, para que lo veamos como un ejemplo, que realmente fue una información tomada de fuentes confiables, para que lo validemos y para que repensemos cómo vamos a continuar con nuestras limpiezas, para que evitemos otros futuros o posibles virus. También hay una oportunidad muy importante para los empresarios, ya que lo vean como una oportunidad, como una estrategia en todo el tema de la alimentación. La alimentación es bastante importante, y ahora muchísimo con ese tema, porque podemos en los productos alimenticios hacer algunos refuerzos en vitaminas, en minerales, que todo eso va a ayudar a que las personas tengan un método de respuesta mucho más efectivo frente a alguna pandemia que pueda llegar. Entonces, ahí les queda pues como a los ingenieros expertos en la parte de investigación y desarrollo y de nutrición, de revisar este tema también como una oportunidad o como una estrategia nueva que podemos tener desde la industria de alimentos, para favorecer obviamente la población y la humanidad. Bueno, ahora sí vamos a dar entrada a lo que es las preguntas y respuestas más importantes, y para que despejemos las dudas de las personas. Vamos a empezar entonces vamos a mirar acá cómo abrimos para que los participantes puedan hacer sus preguntas. Por acá una de las preguntas que tenemos es con respecto a las superficies, ¿cuánto es el tiempo que puede estar presente el coronavirus? Entonces tenemos en la literatura que en el aluminio puede estar de 2 a 8 horas, en la madera puede estar hasta 4 días, en el plástico 5 días, en los guantes de 2 a 8 horas, en el acero 48 horas y en el papel de 4 a 5 días. Es una de las preguntas que teníamos en el chat. Hay otra pregunta que tenemos, era con respecto al cambio, la frecuencia de cambio de trapos y de esponjas. Pues depende del uso y de la cantidad de suciedad que estemos removiendo. Entonces puede ser en semanal, quincenal. Yo lo que recomiendo y lo que sugiero es que cada que realicemos un proceso de limpieza y desinfección en la casa, pues pongamos todos estos, lavemos muy bien todos los trapos, las esponjas, los sumerjamos en una solución desinfectante.
Generalmente se utiliza el hipoclorito y para volverla a utilizar, pero eso depende mucho del uso y de las superficies en contacto con los que están expuestos las esponjas o los de la cocina, los de baños o los de otros tipos de áreas que tengamos en nuestras casas o también pues en algunas industrias. También nos estaban preguntando con respecto a lo de los colores. Sí, los colores en las empresas, aquí como tenemos varias personas y pues mucho público diferente, no solamente pues personas expertas, ingenieros de alimentos, microbiólogos, tenemos también amas de casa y otras personas que no conocen muy bien el tema, y nos hicieron esa pregunta y si realmente en las industrias de alimentos se tiene un código de colores para evitar la contaminación cruzada entre áreas limpias y sucias. Y eso es que lo recomendamos, nosotros también lo que yo les comentaba ahorita, lo recomendamos mucho también en los hogares porque es una manera también de mitigar. De igual manera, con respecto a ese tema que se me pasó ahorita a contarles, nosotros realizamos unas brigadas especializadas en las industrias de alimentos y lo que tenemos ahora nuevo es que han sido tan buenas y tan efectivas que hasta nuestros propios clientes ya han sido también partícipes de este proceso. Ya tenemos 4 clientes en donde hemos ido a sus casas o sus apartamentos a realizarles también este proceso de brigadas especializadas en casa, con todo este tema nuevo que nosotros estamos manejando en nuestra empresa de las buenas prácticas de limpieza en casa. También tenemos el servicio de las brigadas especializadas en las casas y en los hogares y como les digo, han quedado supremamente contentos y satisfechos los dueños de los establecimientos que también son, obviamente ya no solamente son clientes del establecimiento pues para hacer la brigada, sino que también nos están solicitando las brigadas en sus casas, entonces también para que tengamos conocimiento de que es un servicio que nosotros también estamos lanzando nuevo en este momento. Bueno, viendo acá entonces también preguntas, bueno, vamos a dar un caso hipotético que puede pasar para responder a esta pregunta a varias inquietudes. Yo estoy contaminada con COVID-19, voy a un supermercado y toco una manzana. A los 2 minutos llega Lina y coge esa manzana y se la consume sin lavarla y sin desinfectarla. ¿Se puede contaminar? Sí, posiblemente sí. ¿Por qué? Si yo la toqué, pero yo de pronto mis partículas de saliva, cuando yo toqué esa manzana, cayeron sobre la manzana y Lina a los 2 o 5 o 10 minutos se la consume, el virus puede entrar en el cuerpo de ella. Pero si yo solamente la toqué, pero yo no emití ninguna saliva ni ningún fluido sobre esa manzana, no se va a contaminar. Pero entonces aquí, ¿qué es lo importante? Y que debemos saber todas las personas. Por eso, cuando uno compra una verdura, una fruta, debe llegar a su casa o donde la vaya a consumir primero, lavarla bien con agua y jabón o con algún desinfectante. Entonces, no olvidar esa práctica higiénica que debemos hacer. O sea, estamos acostumbrados de pronto a utilizar una manzana, comernosla así directamente, cogerla del supermercado y masticarla. No es una buena práctica de vida, de salud, no solamente por el COVID-19, sino que es que no es una buena práctica de higiene. O sea, yo no debo llegar a ningún supermercado a coger una manzana o una pera y consumírmela ahí mismo. Siempre debo tener una precaución de lavarla, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo el virus en un alimento? Pues, a ver, puede durar un corto tiempo, porque como se los decía ahorita, el virus necesita para reproducirse y para estar ahí, necesita es un huésped vivo, una célula viva, ¿cierto? Que es muy diferente a una bacteria. Cuando en un alimento, una manzana, un tomate, está contaminado por un hongo, un microorganismo, él se desarrolla y se reproduce dentro de en esa manzana o en esa superficie de esa verdura o de esa fruta, mientras que el virus no, él necesita estar en una célula viva, en un huésped, depositarse en un huésped para poder seguir
desarrollándose. Entonces es muy diferente cuando un alimento está contaminado por una bacteria a cuando está contaminado por un virus. Bueno, acá dice que si permanece viable en metales, más en un alimento. Sí, por eso, o sea, permanece el virus en el alimento, pero ¿cuál es la práctica? Sí va a permanecer por un tiempo, claro, ya lo dije. Si yo llego a un supermercado y toso o hablo sobre las manzanas, sobre las uvas, ¿puede permanecer ahí el virus? Sí, pero ¿qué es lo importante? Que yo tengo que llegar a mi casa y lavar esa verdura o esa fruta, no inmediatamente consumirla. Eso es una práctica higiénica de salud pública que debemos de conocer ya hace muchos años, no solamente por el COVID-19, por favor. O sea, es reforzar esas mismas prácticas higiénicas que nos han enseñado de nuestros hogares, desde nuestras escuelas, en nuestros colegios, en las universidades, a consumir alimentos limpios. Por eso decía yo, el cliente cada día debe ser más exigente, más cauteloso y más precavido para entender y exigir en un supermercado el cuidado de esas verduras, ¿cierto? Igual, si yo llego a una mayorista y consumo unas uvas, pues yo debo llegar a mi casa a lavarlas y a desinfectarlas. Es importante lavar los empaques, en especial los que se van a refrigerar. Sí, es importante, o sacar de los empaques el producto y meterlo meterlo en la nevera. Es importante, claro. O sea, hay que tener un buen cuidado también de los productos que ingresamos a nuestra nevera, ¿cierto? Hay gente que, por ejemplo, los huevos los mete a la nevera. Entonces, meterlos en la caja o dejarlos por fuera en la caja, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, mercan y la carne en una bolsa, llegan con ella en el carro o la colocan, por ejemplo, si vienen con muchos paquetes en el piso porque van a subir un ascensor, y después llegan y esa misma bolsa, tal cual como llegó, la meten al refrigerador o al congelador. No. Lo ideal es que esa bolsa que ya tuvo contacto con el piso o con el ascensor o con mi carro, yo llegue y la saque esa bolsa y la meta porcionada en bolsitas aparte, en recipientes, en el congelador, y estar sacando las porciones que voy necesitando, porque también tenemos que saber que no podemos romper la cadena de frío y estar congelando y descongelando. El virus tiene más vida en lo frío que en lo caliente. Sí, claro, es para ellos un medio más importante, es un medio que le favorece también a ellos. En este caso, por ejemplo, en los hospitales, que hay tantas personas contagiadas, es importante que lo que es los sistemas de refrigeración, como los aires acondicionados, se les esté haciendo un adecuado mantenimiento y un lavado y una desinfección a esos ventiladores. Y esto pasa comúnmente en una empresa de alimentos, en empresas de arepas, en empresas de tortas, en empresas de panificación. A veces o en empresas de cárnicos, es importante estar lavando y desinfectando también esos ventiladores o esos aires acondicionados, porque ahí también se depositan microorganismos, virus, bacterias y mugre. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Las frutas y los huevos se pueden lavar con jabón lavalosas. Pues, a ver, acá lo que puede pasar es que el producto te quede oliendo o sabiendo a jabón. Pero lo ideal es que, por ejemplo, en las empresas ya se utiliza mucho un jabón neutro que no tiene olor, ni color, que no tiene olor. Entonces es importante utilizar esos jabones neutros para lavar esas frutas y esos huevos. ¿Qué pasó?
El chat. El chat. Bueno, vamos a seguir entonces acá respondiendo preguntas que nos van llegando. Bueno. Bueno, es necesario que las empresas tengan un plan de contingencia contra el coronavirus. ¿Qué puntos tendrían que tener? ¿O solo basta con tener mayor frecuencia en la limpieza y en la desinfección? Sí, miren, acá el plan de contingencia es simplemente reforzar esas VPM, o sea, que los POEs o los programas que tenemos implementados en las empresas de verdad no se queden en un papel escritos. Nosotros como asesoras de empresas de alimentos hemos tenido pues demasiado éxito en las empresas porque somos muy prácticas en el momento del actuar. O sea, si ustedes nos siguen en nuestras redes sociales, han visto el trabajo que hemos hecho con algunas empresas y los casos de éxito que hemos tenido. Lo importante de los profesionales en alimentos no es que todo se quede en una teoría, escrito en un manual de limpieza y desinfección. Es realmente reforzar, enseñar la metodología, como lo decía muy bien Lina ahorita, metodologías que son japonesas, metodologías que ya están implementadas, metodologías como limpie de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces, cuando uno pone a un manipulador en una empresa a hacer aseo, ellos creen que es echar agua, que es echar, entre más jabón echemos mejor, entre más huela hipoclorito mejor. Entonces, no es eso. Es hacer un adecuado limpieza y desinfección con una forma técnica, con una forma organizada y estructurada de un aseo. Entonces, cuando nosotros nos especializamos en este tema de brigadas aseo, lo estamos haciendo con una metodología secuencial y estricta que estamos enseñando en las empresas, porque es que cuando uno deja a un empleado o a un grupo de empleados solo, que hoy hagan una brigada de aseo, todos empiezan por diferentes partes, uno empieza por un lado, el otro por el otro lado, el otro piensa que se va a echar al agua, el otro que piensa que va a echar el jabón. Entonces, nosotros estructuramos, es un plan de limpieza adecuado, sencillo, práctico, pero muy estricto a la vez. Entonces, simplemente es eso, no hay un plan de contingencia. Un plan de contingencia es refuerce esas buenas prácticas y hágalo de verdad viable y póngalo en piso, o sea, póngalo en planta, no lo deje en la teoría escrito. Bueno, el límpido o el cloro mezclado con agua en cantidad es lo mejor para desinfectar todo. Bueno, a ver, en este momento el cloro es un desinfectante, ha ayudado mucho tiempo, ¿cierto? Pero eso queda residuales de cloramida en los alimentos. Es más, en algunos países no es posible exportar un alimento cuando ha sido desinfectado con cloro por su residual que puede tener este. En el mercado hay diferentes desinfectantes que tienen un espectro mucho más amplio, no solo virucida, bactericida o fungicida. Entonces tenemos que evaluar, dependiendo de nuestro tipo de industria, qué microorganismos son los que tenemos en nuestra empresa y poder contactar a asesores expertos en el tema de limpieza y desinfección y validar estos procesos con el microbiología, ¿cierto? No es solamente comprar un desinfectante, sino también validar el proceso y que sea totalmente aplicable para nuestra industria de alimentos, porque no sabemos bien que los microorganismos y las bacterias que están en una empresa de cárnicos son muy diferentes a los que pueden estar en una empresa de panificación o en una de lácteos, ¿cierto? Quiero contarles algo también para que tengan en cuenta esto. Por ejemplo, yo tengo una empresa de alimentos y tengo un trabajador que es portador del COVID-19 y yo todavía no lo sé, ¿cierto? Él es un portador asintomático. Trabaja dentro de la zona de producción, por ejemplo, de una panificadora y él es asintomático. Puede él contaminar los alimentos.
lo que ya decíamos ahorita, simplemente por las vías de la zona T, boca, nariz u ojos. Por eso, él puede contaminar, por ejemplo, a un compañero o dejar ese virus esparcido de pronto sobre una mesa. Entonces ahí es donde tenemos que reforzar que todos utilicen en este momento las buenas prácticas, el lavado de manos, que no se estén tocando la cara, que no tosan sobre los alimentos, los que en las zonas que haya que tener tapabocas que lo tengan, en las zonas que hayan que tener guantes, reforzar el lavado de manos cada hora en las empresas de alimentos. Entonces eso es importante. Él puede ser un portador asintomático y puede contaminar a otro, pero por eso en las zonas donde manipulamos alimentos también es importante que reforcemos que no estén hablando y que no que estén concentrados en su trabajo como tal de manipulación de alimentos. Hay por acá una pregunta donde dicen que si las bolsas que se han desinfectado se pueden volver a utilizar. Sí, claro, las podemos volver a utilizar y se pueden poner en las papeleras de los baños, en las papeleras del estudio, también en las canecas de basura también se pueden volver a utilizar porque son bolsas que fueron desinfectadas y que finalmente pueden tener otro uso que puede ser en estos puntos que les acabo de comentar. Acá nos dicen que si el Lysol es recomendable para desinfectar el aire de la casa. En este caso hay que mirar cuál es el principio activo de este desinfectante. No lo conozco, entonces no sé si el Lysol es una marca. Tendrías que evaluar entonces la ficha técnica y que te manden entonces el espectro que combate este desinfectante, si es bactericida, virucida o fungicida. Por acá nos preguntan que si el cloro que se compra en el supermercado sirve para desinfectar. Claro, es uno de los mejores y los más recomendados, entonces con total tranquilidad. Nosotros no podemos recomendar obviamente marcas, pero el cloro sí se puede utilizar, el cloro es un hipoclorito y se puede utilizar para desinfectar diluido. Dependiendo de las recomendaciones del fabricante, lo podemos revisar la etiqueta. En la etiqueta, en las instrucciones se encuentran las recomendaciones del fabricante porque todos los fabricantes manejan una concentración diferente de cloro. Entonces, es muy importante que revisemos las etiquetas. En las etiquetas nos dice en cuántas partes de agua lo debemos diluir. Bueno, es importante también que hay muchas empresas, restaurantes que han estado cerrados por un tiempo y que van a estar cerrados. Es importante que cuando entremos nuevamente a laborar a estas empresas o a estos establecimientos, hagamos una brigada exhaustiva de limpieza, desinfección, realmente establezcamos esos métodos y ese trabajo de forma muy clara y muy eficiente para que sea esto una enseñanza y nos sirva de modelo para que en otras situaciones no tengamos que vernos como tan estresados, con tanta premura de que nos vamos a contaminar, de que nos vamos a contagiar, no, que esto sea el día a día en nuestras empresas y plantas de alimento. Entonces es importante que cuando entremos a trabajar nuevamente, realmente apliquen una brigada de aseo, como les decía yo, busquen, pues, o sea, a una asesoría de expertos en cuanto a una metodología, porque es que no todo, o sea, cuando uno habla y le dice a una persona, por ejemplo, todos nos bañamos de diferente manera. Hay unos que empiezan por estregarse, no sé, el cabello, otros empiezan por la cara, otros pueden empezar por los pies, ¿cierto? Entonces es lo mismo, cuando uno establece una metodología adecuada para una limpieza y desinfección de una planta, entonces eso se vuelve importante para que las personas establezcan esa metodología de trabajo en sus empresas. Bueno, por acá también nos preguntan que si con el alcohol me basta para desinfectar mesas y manijas. Sí, el alcohol es muy eficiente para este tipo de superficies y se recomienda entre un 60 y un 70% de dilución. Bueno, ¿cómo limpiar los equipos como estibadores o montacargas? Bueno, es lo mismo, es un equipo más donde tenemos que tener pues como unos principios y una secuencia lógica de limpieza.
Eso también debe estar dentro de los POEs, o sea, los planes operativos estandarizados de sanidad, de saneamiento. Entonces, es mirar cómo la forma, cómo voy a limpiar ese estibador y esa montacarga. Pero es igual como estuviera limpiando un equipo, no sé, un cúter o un horno, pero es tener establecido cómo limpiarlo y con unos adecuados desinfectantes y con unos detergentes. Los virus forman... Bueno, acá esa pregunta. Los virus forman parte del grupo de peligros biológicos en los alimentos, sabiendo que los virus no tienen vida, o cómo se clasifican. Bueno, en este caso, los virus se les da vida, sí se les da vida, porque como lo decía ahorita, él entra en un huésped y él sigue ahí desarrollándose. Entonces, en este caso, lo podemos meter en el grupo de los peligros biológicos, pero más enfocados como a los seres humanos, más no en los alimentos, porque no se va a transmitir por un alimento. O sea, no va a haber una manzana que tenga por dentro COVID y esté contaminado como si tuviera un hongo. No, no va a ser así. Es simplemente si pasa a otro ser humano y ese virus, o sea, en este caso la manzana sería un transporte o un vehículo. Por acá nos preguntan qué desinfectante es recomendado para superficies y alimentos. El desinfectante, lo que pasa es que depende de la pregunta. Si es una persona que no tiene industria de alimentos, sino que es para la casa, pues lo más recomendable es el hipoclorito, ¿cierto? Porque si nosotros le decimos un amonio cuaternario, un ácido peracético, pues son principios activos que fácilmente en ese momento en los supermercados o en mini mercados no se va a encontrar. El que más se encuentra es el hipoclorito, entonces lo más recomendable es el hipoclorito y en la concentración que recomienda el fabricante, que se encuentra en las instrucciones, como lo hemos comentado en varias ocasiones. Si tiene acceso al amonio cuaternario o al ácido peracético, igual en la ficha técnica o por detrás del empaque se puede ver la concentración y se puede realizar la dilución en agua. Bueno, acá dos preguntas muy importantes. Informar cuál es el código de colores para la limpieza en casa. Bueno, estos colores no son estándar, no hay un estándar que diga una norma que es que los colores que se tienen que usar son estos y estos. No hay una norma. ¿Qué pasa? Tú puedes utilizar dos colores, por ejemplo, para la zona de baños o para las zonas más sucias, puedes utilizar el rojo. ¿Por qué? El rojo, por ejemplo, indica más visibilidad y genera como peligro, como un alto peligro, pare. Entonces puedes utilizar el rojo y para las otras zonas puedes utilizar el azul. O en este caso, por ejemplo, las personas que tienen mascotas y donde los tienen acostumbrados en sus balcones a hacer sus necesidades, por ejemplo, entonces puedes utilizar el color rojo para trapear esas deposiciones de los animales, de las mascotas con un color, y para la casa puedes utilizar, no sé, el color verde, el color azul, el color amarillo, color morado, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el protocolo para recibir un domicilio con guantes? Entonces, miren muchachos, vuelvo y les repito. El virus solo entra por la zona T, ojos, nariz y boca. Tú puedes recibir el domicilio de manera tranquila, le pagas al muchacho, recibes el tiquete, descargas tus bolsas sobre una mesa, desinfectas con un aspersor, ¿cierto? Empiezas a sacar los productos normal, los empiezas a sacar los huevos, la carne, a meterlo en la nevera, las papas, todo lo empiezas a clasificar en tu alacena. ¿Qué pasa? Evita en esos momentos que estás haciendo eso, rascarte los ojos, meterte las manos a la boca o a la nariz. Cuando ya termines de empacar todos tus productos en la cocina, en la nevera, ¿qué tienes que hacer? Irte inmediatamente a lavar las manos.
lavarte las manos. Es eso, porque el virus no se queda ahí en la bolsa, ni el virus lo vas a meter en la nevera, ni se va a quedar en la manzana. Simplemente cuando recibas el domicilio, como el domiciliario puede estar con sus manos sucias y él ya se pudo haber rascado los ojos, tocado la boca y haber de pronto acabado de entregar un domicilio al vecino que él estaba contaminado y te lo va a entregar a ti, entonces simplemente usted recibe sus cosas, las adecua donde es, hace la desinfección y va y se lava sus manos inmediatamente. Recordemos que el tiempo de lavado de manos es de 20 segundos, no es me lavé el jabón y ahí mismo, no, recordemos que hemos de hacer fricción entre los dedos, por dentro de las uñas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos presente, 20 segundos es muy poquito tiempo, pero es como el tiempo de contacto que requiere el jabón para poder destruir la proteína que tiene este coronavirus. Bueno, ¿cómo desinfectar los huevos? A veces dicen que no se pueden mojar. Entonces, el huevo se lava o se desinfecta en el momento de cocinarlo, no cuando lleguen. Si a ti te llega una canasta con 30 huevos, usted no se va a poner a lavarlo los 30 en ese momento, sino que al otro día que va a ser el desayuno y son 3 personas, esos 3 huevos usted los puede lavar con su esponjillita, con agua y jabón, y de pronto meterlos 5 segunditos en agua con hipoclorito, pero no lavarlos ahí mismo cuando llegue la canasta de los 30 huevos. No sé, ¿qué más preguntas? Bueno, ¿cuál es el desinfectante con mayor efectividad para este virus específicamente? Si el ácido peracético o el amonio cuaternario. ¿Y a cuántas partes por millón? Como les decía, es importante que conozcamos las fichas técnicas, y los espectros y el espectro de ataque para los microorganismos. No sabemos entonces, tenemos que conocer las fichas técnicas y qué alimento es el que vamos a desinfectar o qué superficie, porque no es lo mismo una superficie que ha tenido mucho contacto con manipuladores o una superficie que no ha tenido contacto. Entonces es importante que a las personas que nos distribuyen y nos suministran los productos de limpieza y desinfección, que le hagamos esta pregunta, porque va a tener una mayor concentración. Por ejemplo, una mesa de picado o una vitrina que está expuesta en una carnicería a una mesa que esté adentro y que solamente lo va a manipular un solo manipulador de alimentos. Entonces va a tener obviamente mayor concentración en partes por millón la vitrina de afuera que una mesa que esté, por ejemplo, adentro del cuarto frío, por ejemplo. Por acá nos preguntan con respecto a las mascotas, que si a las mascotas luego de pasearlas se les puede poner gel antibacterial o alcohol en las paticas. No, no es recomendable, pues obviamente por su sistema inmunológico que tienen. Solamente con agua y jabón se les pueden lavar las paticas y es suficiente, no es necesario aplicarles ni alcohol ni gel. Bueno, que si el calor elimina el virus. O sea, si por ejemplo yo compro una carne mientras la traje del supermercado a mi casa y el manipulador que me la cortó tosió sobre ella o hablando encima de ella mientras la cortaba, mientras yo llego a mi casa con esa carne y llego ya directamente a fritarla, sí, a más de 65 grados centígrados el virus es destruido. ¿Cómo se lava y se desinfecta una coliflor o cualquier verdura para ser guardada? Se deja por 5 segundos más o menos o 10 segundos en una solución desinfectante en una coca y luego se almacena. Dice, un ejemplo, un colaborador de una planta de agua porta el virus y estornuda cerca de la llenadora de las botellas.
pero el proceso de envasado tiene ozono y UV que garantiza... ¿Qué garantía hay? ¿Qué garantía hay en el agua para ser consumida? Hay una garantía total. No hay ningún problema porque ya lo que es la desinfección con luz ultravioleta y con ozono es suficiente. De todas maneras es importante ahí en ese punto Recalcar revisar la los BPM. temas de seguridad también en la empresa, todas las personas que están encargadas de supervisar, cámaras, accesos, puntos críticos también en el proceso, y en ese punto de control se debe tener una especial vigilancia. Entonces, reforzar obviamente todos los temas en este momento de seguridad en las industrias. ¿Cómo lavar la fresa? Pues como ya lo explicamos ahorita, como todas las frutas y verduras. Bueno, acá nos preguntan que si nos pueden facilitar un certificado de la participación. Este tema lo revisaremos entonces con la universidad, si es posible. Igual los queremos invitar a futuras exposiciones que daremos, a futuras exposiciones que daremos de otros temas, para ampliar el conocimiento de profesionales en alimentos y personas que estén interesadas en el tema. Cuando acabemos esta transmisión, les va a llegar a sus correos una encuesta de cómo les pareció la charla y de en qué temas estarían interesados nuevamente para que profundicemos, y sea a través de la Universidad de La Salle, que hoy amablemente nos invitó a participar y a extenderles a ustedes nuestro conocimiento y nuestra experiencia de una manera muy humilde y de una manera muy profesional, para, con nuestro conocimiento, poder ayudarles a sacarlos de muchas dudas. Como lo dijimos inicialmente, estamos obviamente atentos a las dudas y las inquietudes en materia de seguridad alimentaria, porque nuestro propósito es ayudar a las personas primordialmente. Bueno, acá nos dicen también que muchas gracias, entendimos muchas cosas y nos sacaron de muchas dudas. Gracias a ustedes también por conectarse. Como lo dijimos, no somos epidemiólogas, no somos doctoras, somos ingenieras de alimentos con 20 años de experiencia, muy comprometidas y apasionadas con el tema de los alimentos, y para nosotros la inocuidad es el tema que día a día trabajamos y que el día a día velamos por ello, y queremos entregarles a ustedes ese conocimiento y esa experiencia que tenemos. Todavía nos falta muchísimo más por conocer, por aprender. Sé que muchos de ustedes, los que están hoy conectados, también tienen muchos conocimientos, mucha experiencia, muchos aportes valiosos que pueden hacer. Entonces, que esto sea una puerta y una ventana para la Universidad de La Salle y para BPM Asesorías, de poder integrar una red de personas interesadas en estos temas, y que no solo seamos nosotras las que expongamos, sino que personas también con mucha voluntad, con mucha experiencia, con mucho profesionalismo y conocimiento puedan acceder a estas plataformas y entregar este conocimiento, que sé que es muy valioso para todos los seres humanos. Pues como vuelvo y lo digo, la salud y la alimentación es el pilar fundamental de todos los seres humanos. Nosotros vivimos dentro de un cuerpo, y el cuerpo lo que necesita para vivir es salud y alimento. Nosotros no necesitamos para vivir ni de un computador, ni un carro, ni un celular, ni un anillo. Necesitamos es salud y alimentación.